Muy buenos días, mi nombre es Caterine Blancos Tilves, soy estudiante del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas en la ciudad de Cartagena. El día de hoy les haré una presentación de unas diapositivas sobre las biomoléculas orgánicas y continuaremos con el programa. Las biomoléculas están constituidas en su mayor parte por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Estas tienen una división que son en orgánicas e inorgánicas. Como ya les había comentado, las biomoléculas que estaban organizadas en biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son unas moléculas con una estructura a base de carbono. En ellos hace parte los lípidos, los glúcidos, proteínas, el ácido nucleico, como son el ADN y el ARN. En las biomoléculas inorgánicas son las que no son producidas por los seres vivos. En este grupo también encontraremos el agua, los gases y los sales inorgánicos. Los carbohidratos. Los carbohidratos, o muy bien conocidos como los azúcares, glúcidos o hidratos de carbono, son esenciales para los seres vivos. Debido a su alto contenido de energía, potencialmente es aprovechable para mantener la vida. Nos dan fuerza, nos da vitalidad y son esenciales para nuestro cuerpo. Las características principales de los carbohidratos es que son conocidos como glúcidos, almidones y azúcares. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son una fuente primaria de la energía química para las células y se alimentan de energía, almidón y glucógeno. Los carbohidratos se clasifican en dos, en simples y en compuestos. Los simples, ahí hacen parte los monosacáridos y los oligosacáridos. En los complejos hacen parte los polisacáridos. Los monosacáridos son unos azúcares simples formados por una sola molécula. Los oligosacáridos formados por un grupo de 2 a 10 monosacáridos. Y los polisacáridos son polímeros de los monosacáridos y tienen una unión de más de 10 e incluso miles de monosacáridos. La principal función de los carbohidratos es suministrar energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso. Los lípidos. Los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en el agua, comúnmente denominadas grasas. En sus moléculas poseen átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Una de las características principales de los lípidos es que son hidrótrofos, es decir, son insolubles en agua y solubles disolventes orgánicos. Se les llama incorrectamente grasas. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdividen en dos, los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Las funciones de los lípidos. Las funciones de los lípidos que son de una reserva energética, tienen una función estructural, tienen una función reguladora, hormonal o de comunicación celular, tienen funcionamiento transportador y tienen una función biocatadorizadora. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromodelos constituidos por nucleolitos.
están presentes en el núcleo de las células y también en determinados orgánulos como los mitocondrias y los cloroplastos. Además, los ácidos nucleicos son unas moléculas encargadas de almacenar, transmitir y expresar la información genética del ser humano. El ácido nucleico se encuentra en el núcleo de una célula. Es un término que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN. Es la manera en que el organismo guarda, traduce y pasa su información genética a todo ser vivo. En esta diapositiva le hago la demostración cómo es la clasificación de los ácidos nucleicos. En el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. La función de los ácidos nucleicos en el ADN, su función es que almacena, transmite la información genética, dirige el proceso de la síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. En el ARN, ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar la proteína. Hay una imagen entre el ARN y el ADN, cómo son formadas por cadenas, por hebras, y cómo es su formación en sus bases hidrogenadas y el esqueleto de azúcar y fosfato. En esta diapositiva les voy a hablar de las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como los enlaces peptídeos. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las características principales de las proteínas es que están compuestas por simple y por conjugadas. Las simples son las que se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados. Las conjugadas son aquellas proteínas que se encuentran formadas con proteínas y otro compuesto que no pertenece a estas. En la diapositiva encontraremos unos alimentos ricos en proteínas, como son la leche, la carne, el pescado, los huevos y el queso. Y unas proteínas de origen vegetal son el arroz, las legumbres, el pan y entre otros. La clasificación de las proteínas es según su forma y según su función. Según su forma existen proteínas fibrosas, que son alargadas, que son insolubles en el agua, y como la queratina, el colágeno y la fibrina. Las funciones de las proteínas. Las proteínas son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de hidrógeno que está presente en otras moléculas como las grasas o los hidratos de carbono. Las proteínas ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Además, las proteínas tienen anticuerpos, un tipo de proteína que actúa como una defensa natural frente a las posibles infecciones o agentes externos como el colágeno. En esta diapositiva eh, muestro todas las bibliografías en las cuales me basé para realizar este documento. Les doy muchas gracias por la atención prestada y espero que les sirva de mucha ayuda mis diapositivas. Se despide de ustedes, Caterina Blanco, un placer.